Bueno, hola, buenos días, doctor, compañeros. El día de hoy les vengo a dar una charla acerca de la urotomografía. Vamos a abordar las principales patologías y vamos a hacer una revisión actual acerca de algunas clasificaciones para que nos empapemos bien acerca del tema. Pero primero, ¿verdad? Vamos a comenzar siempre con un poco de anatomía para poder repasar un poco. Entonces, aquí tenemos una imagen esquemática donde lo que les quiero representar son la parte vascular, así como la orientación de ambos riñones. Como pueden observar, siempre tenemos esta rama, esta es la arteria aorta, aquí tenemos el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, y hacia acá, entonces tenemos la arteria renal izquierda, que es un poco más corta, mientras que la arteria renal derecha es un poco más larga y pasa por detrás de la vena cava inferior. Caso contrario con respecto a la porción venosa, que aquí tenemos la vena cava inferior y la vena renal derecha es un poco más corta, mientras que la vena renal izquierda es un poco más larga y pasa por debajo de la arteria mesentérica superior. Eso como un pequeño repaso anatómico. Luego de eso repasemos las estructuras del riñón, ¿verdad? Que en esta podemos encontrar hacia acá la columna renal, las pirámides renales, de acá hacia afuera periféricamente la corteza, la papila renal, el seno renal, cáliz menor y el cáliz mayor, el hilio renal, ¿verdad? Y el uréter y la pelvis. Luego de eso, esta es una proyección en fase simple, un corte coronal, donde podemos observar los riñones tienen que tener este aspecto, así como pequeños, se les compara con frijoles, ¿verdad? Contornos lisos y son ovalados. El parénquima renal tiene de 30 a 50 unidades Hounsfield, eso se mide en la fase simple. Aquí también tenemos las medidas de cómo se deben de medir los riñones, y estos deben de estar entre 9 y 12 centímetros. Y esta fase también es útil al momento de identificar calcificaciones o hemorragias al nivel del parénquima renal. Luego de eso, la urotomografía consiste en tres fases. Una fase que es la fase arterial, que va desde los 25 a 70 segundos, en donde hay una tras la administración de medio de contraste, existe un aumento de la atenuación respecto a la corteza renal, esto debido a que está más vascularizada y que el contraste no ha llegado todavía a los túbulos renales. Esta es la mejor fase para valorar la porción de la vascularidad. La siguiente fase es la fase nefrográfica, que va de los 80 a 180 segundos, y es cuando la interfase de los riñones se vuelve homogénea y pierde esa relación de corteza-médula. Esta es la mejor fase para identificar las masas a nivel del parénquima renal. Y por último, tenemos la fase excretora, que esta es después de los 180 segundos, y esta es útil para valorar el sistema colector y lesiones que se encuentran dentro de él. Como podemos observar, entonces el medio de contraste se empieza a excretar y se pueden observar el trayecto ureteral que se viaja hacia la vejiga, que se empieza a llenar de contraste. Eso como un pequeño repaso acerca de las fases de la urotomografía. Luego vamos a hacer una pequeña revisión acerca de la clasificación de Bosnia del 2019, ¿verdad? Que tiene algunos pequeños cambios. Un punto importante es que estas masas quísticas renales deben de tener al menos, menos del 25% de componente sólido para poder entrar y realizarle la clasificación de Bosnia. Aquí traigo, tengan más del 25% de componente sólido, entonces no
se pueden clasificar dentro de la clasificación de Bosnia. Mientras que si tanto en fase venosa, en fase nefrográfica, como en fase no contrastada, estas lesiones son homogéneas de baja atenuación y demasiado pequeños para caracterizarse, entonces no se pueden clasificar tampoco dentro de la clasificación de Bosnia. Y luego si tienen ese componente menor del 25% de componente sólido, entonces nosotros sí le podemos aplicar la clasificación de Bosnia, que es la que vamos a revisar a continuación. Entonces, para eso necesitamos tener algunos conceptos claros. Nos hablan de tabiques, que estos se definen como estructuras lineales o curvilíneas que conectan dos superficies. Puede existir pocos tabiques, y esto se define como 1 a 3, o muchos que son más de 4. Así también se define como tabique delgado aquel que tiene una dimensión menor a 2 milímetros. Aquel mínimamente engrosado, el que tiene 3 milímetros, y grueso aquel que supera los 4 milímetros. La irregularidad de la pared o tabique se define como una protrusión convexa, potenciada, obtusamente marginada y menor o igual a 3 milímetros. Si una masa quística cumple más de un criterio de la clasificación de Bosnia, entonces se le asignará la puntuación más alta, el punto clave. Entonces, en primer lugar, tenemos los Bosniak 1, que incluye aquellas masas quísticas con presencia de tabiques delgados que midan menos de 2 milímetros y que sean pocos, 1 a 3, y pueden tener realce o calcificaciones de cualquier tipo. Esto es algo nuevo acerca de la clasificación, o sea, no es una regla, sino que es que pueden tenerlo, pero deben cumplir los demás criterios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Estas masas deben de ser bien definidas, ¿verdad? Una pared delgada, que debe de ser menor de 2 milímetros, lisa, y siempre con el contenido debe ser homogéneo. Unidades Hounsfield deben de estar entre menos 9 a 20 unidades Hounsfield, sin tabiques ni calcificaciones en este caso, y en ciertos casos la pared puede realzar. La clasificación de Bosniak 2 incluye 6 tipos de masas renales, todas bien definidas y con paredes delgadas. El primer tipo incluye aquellas masas quísticas con tabiques delgados, menores de 2 milímetros, y pocos, 1 a 3. Estos tabiques pueden realzar y pueden tener clasificaciones de cualquier tipo. Y pueden observar entonces la presencia de este pequeño tabique menor de 2 milímetros y la presencia de una calcificación, la cual mide 1 milímetro. El segundo tipo de masa incluye aquellas masas hiperatenuantes, que son homogéneas, mayor de 70 unidades Hounsfield, en la tomografía sin contraste. Aquí la podemos observar entonces, esta imagen bien definida, que tiene una atenuación mayor al parénquima renal y sus unidades Hounsfield se encuentran entre 76. Tenemos el tercer tipo de masa, la cual no es realzante, es homogénea y supera los 20 unidades Hounsfield en la tomografía sin contraste. En este caso vemos esta pequeña protrusión redondeada de bordes bien definidos, la cual es homogénea y se encuentra entre los 36 unidades Hounsfield. La ausencia de realce, como punto clave, se define como el cambio de menos de 10 unidades Hounsfield de atenuación cuando las comparamos en imagen de tomografía sin contraste con imágenes de tomografía en fase contrastada, nefrográfica. El cuarto tipo de masa también es homogénea de menos 9 a 20 unidades Hounsfield en la tomografía sin contraste. Y esta difiere de la tomografía de la clasificación Bosniak 1 debido a que es una información incompleta. ¿Por qué? Porque esa tomografía no se le realizó administración de medio de contraste. Luego tenemos el quinto tipo de masa, la cual también es homogénea entre 21 a 30 unidades Hounsfield en la tomografía en la fase nefrográfica. Aquí la vemos, una imagen redondeada de bordes bien definidos, la cual es homogénea y se encuentra entre los 26 unidades Hounsfield. El sexto tipo de masa también es una masa homogénea
la cual tiene una baja atenuación, en este caso en una fase arterial, pero es demasiado pequeña para ser caracterizada. Las masas tipo 2F de la clasificación contienen una pared con realce suave y mínimamente engrosado, o sea, los 3 milímetros. Puede tener de uno o más tabiques lisos mínimamente engrosados. Aquí se fijan, hay uno de 1 milímetro. O puede tener muchos tabiques delgados, o sea, de menos 2 milímetros. En este caso tiene múltiples tabiques, los cuales miden menos de 1 milímetro. Un punto clave es que las masas renales Bosniak 2F o superiores deben de tener realce. Luego la masa Bosniak 3, también esta tiene una pared o tabiques gruesos, ya son mayores de los 4 milímetros, como en el ejemplo, o irregulares, ya saben, menos de 3 milímetros de protección convexa, obtusamente marginadas. Y luego tenemos las masas Bosniak tipo 4, que pueden tener uno o más nódulos. En este caso, un componente sólido, que debe de ser, recuerden, menor de 25%. El nódulo se define como una protuberancia convexa focal que puede ser de cualquier tamaño, si tiene márgenes agudos, con la pared continua o tabique, pero debe de ser mayor o igual a 4 milímetros. Si tiene márgenes obtusos, con la pared o tabiques adyacentes. Entonces aquí tenemos esta imagen, ¿verdad?, de una masa quística, la cual tiene un componente sólido importante. Aquí tenemos un pequeño resumen en esta tabla de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Básicamente, luego tenemos una estructura de reporte que nos recomiendan utilizar, en la cual es una pequeña guía, ¿verdad? Donde tenemos los hallazgos, izquierdos, derechos, la localización, puede ser anterior o posterior, en el lóbulo superior, interpolar o lóbulo inferior, el tamaño y el tipo de clasificación Bosniak. En la impresión diagnóstica colocaremos el tamaño, la clasificación de Bosniak y que esa masa quística está en el izquierdo o derecho. Y las recomendaciones, que es que si son Bosniak 1, entonces este quiste no requeriría seguimiento, igual que el Bosniak 2. En el Bosniak 2F sí habrá un poquito ya de cambio, ya que debido a sus características, si recuerdan, entonces deberemos de hacerle seguimiento a los 6 meses, a los 12 meses y luego anualmente por 5 años. Y en la clasificación de Bosniak 3 nos recomiendan entonces ya consultar con el servicio de especialidad de urología. Mientras que en el Bosniak 4 entonces es mandatorio enviar al paciente a una revisión con el servicio de urología. Luego hablaremos también de una revisión del 2018 del trauma renal, donde revisaremos los 5 grados, ¿verdad?, de trauma renal, donde encontraremos que el grado 1 solamente incluye aquellos hematomas subcapsulares, contusiones, sin presencia de laceraciones, como en este caso. Aquí tenemos un ejemplo donde observaremos que nos encontramos en una fase nefrográfica, ¿verdad?, en la cual, si se fijan hacia el riñón derecho, podemos observar que este tiene una adecuada captación, no tiene daños en su integridad, no se observan laceraciones o contusiones, pero observamos esta pequeña imagen de media luna hipodensa, que es la presencia de un hematoma subcapsular. Luego tenemos el grado 2, que esta incluye aquellas lesiones las cuales tienen laceraciones menores de 1 centímetro y estas no se involucrarán ni la vasculatura ni el sistema colector renal y puede estar asociado a un hematoma perirenal confinado en la fascia perirenal. Como lo vemos en este caso, vemos esta imagen lineal hipodensa, la cual se extiende por menos de 1 centímetro y el cual está asociado a esta pequeña colección perirenal en cuestión
Cuestión de un tramo, pues es un hematoma y la presencia de una laceración. El grado 3 se diferencia ya que son laceraciones un poco más grandes, mayores de 1 centímetro, pero siempre no involucrarán ni el sistema colector ni tampoco la vascularidad renal, pero pueden estar asociadas a un daño vascular un poco mayor debido al sangrado que siempre es contenido bajo esa fascia renal. Mientras que el grado 4, entonces ya encontraremos aquellas laceraciones que comprometen la vascularidad renal y el sistema colector. La pelvis renal se encuentra lacerada y puede haber segmentación de arterias segmentarias, ¿verdad? Y este sangrado ya no está contenido en la fascia perirenal, sino que puede extenderse hacia otros espacios como retroperitoneo o peritoneo. Lo vamos a observar en esta cortes axiales de tomografía en una fase nefrográfica. Pueden observar que existen ciertas áreas del parénquima renal las cuales no tienen captación de medio de contraste, en el caso del lado derecho, y la presencia de esta gran colección perirenal, la cual se está extendiendo también al retroperitoneo y al peritoneo. Algo interesante de ver, y por lo importante de las diferentes fases que se les puede realizar en la urotomografía, como en este caso, es que nosotros en la fase excretora podemos observar la excreción de medio de contraste y en este caso cómo hay fuga del mismo. Si se fijan, el material de contraste se está fugando. ¿Viste? Entonces, eso nos confiere el grado de una lesión renal grado 4. En el grado 5, entonces, ya son aquellos riñones que tienen una lesión, el cual compromete la totalidad del hilio renal, o el riñón puede estar totalmente destrozado. Entonces, pues lo que nos encontraremos en las tomografías, como en el ejemplo, si se fijan, también en sus cortes axiales de una fase nefrográfica, observarán que el riñón derecho pues hay una adecuada captación del medio de contraste, pero en el riñón izquierdo tenemos una nula captación del medio de contraste. Y también se asocia, si se fijan un poco, a presencia de afectaciones clínicas también. Que también solo capta contraste de forma eh, difusa, no es total. Entonces también hay un trauma clínico concomitante. Y aquí tenemos una pequeña resumen, ¿verdad? Entonces el grado 1 serán aquellos que solo confieren contusiones sin laceraciones y hematomas subcapsulares. Mientras que los grado 2, entonces ya tendremos aquellos que tienen pequeñas laceraciones menores de 1 centímetro, siempre con hematomas confinados al espacio perirenal. Ya en los grado 3 ya encontraremos lesiones, laceraciones que van más allá de los del centímetro de dimensión y en el cual siempre habrá una fuga vascular confinada también al espacio perirenal. Entonces, el grado 4 tenemos de forma, ya las laceraciones pueden llegar a afectarnos la vascularidad segmentaria, así como alcanzar el sistema colector, y ya los hematomas entonces ya no solamente estarán limitados al espacio perirenal, sino que también estarán en sitios como el peritoneo y el retroperitoneo. Y el grado 5, el más grave, ya tendremos aquellos casos, los cuales el riñón totalmente destrozado o una devascularización del mismo. Aquí un pequeño resumen de nuevo, una tabla de esta revisión del 2018. Luego revisaremos el tema de pielonefritis aguda. En este caso, pues la tomografía debe ser trifásica para abarcar las diferentes fases, pero siempre la fase más importante tendremos la nefrográfica, que existen varias presentaciones en las cuales se puede presentar la pielonefritis aguda. Una de ellas, como en este caso, el cual puede presentarse con una captación
heterogénea del medio de contraste, representado por pequeñas rayas hipoatenuantes y dándole este aspecto estriado a los riñones. Eso, ya que existe un edema de los túbulos renales, entonces estos captarán de forma heterogénea. Unos captarán bien y otros no captarán tan bien el medio de contraste. También tenemos otra presentación en la cual uno de los riñones puede estar aumentado de tamaño y con un retraso de la captación de medio de contraste. También estamos viendo una fase nefrográfica en la cual es evidente que el riñón izquierdo está aumentado de tamaño en relación al contralateral y así está un poco más hipoatenuado debido a que está captando menos contraste. Y tenemos también esta otra presentación, como pueden observar, también tenemos un riñón izquierdo aumentado de tamaño en relación al contralateral. Y tenemos pequeñas áreas que tienen este aspecto cuneiforme, las cuales también son áreas alternantes de captación de contraste. Existen áreas que están captando adecuadamente, como existen áreas que están pasando por el proceso inflamatorio, las cuales no procesará bien el medio de contraste. Entonces nos dará esta pared cuneiforme. Y a menudo es común encontrar estas áreas irregulares con atenuaciones casi similares al agua, entre 20 y 30 unidades Schoenfeld, las cuales no captan contraste, que son propias de pequeños abscesos presentados dentro del parénquima renal debido a un tratamiento pues, retrasado y un avance rápido de la enfermedad. Entonces tenemos estas pequeñas imágenes, las cuales serán hipocaptantes, bien definidas, con estas atenuaciones entre 20 a 30 unidades Schoenfeld. Como en este caso también tenemos ya uno de un poco más dimensiones, ¿verdad? Que suele tener estos valores de atenuación de 30 unidades Schoenfeld, con lo que lo distingue de los quistes renales, el cual puede tener una captación periférica al medio de contraste, ¿verdad? Y pueden tener estas paredes finas, gruesas, perdón, y que aumentan o refuerzan tras la administración del medio de contraste, en caso de los abscesos renales. El caso de la pielonefritis enzimatosa se caracteriza por la destrucción de más de un tercio del parénquima renal en ausencia de líquido o colección de líquido. Y esta es caracterizada por la presencia de una colección líquida renal o perirenal con burbujas de gas tabicado o la presencia de gas en el sistema colector. Entonces aquí vemos en la imagen una alteración de la estructura del parénquima renal, en el cual vemos que existió destrucción renal y el cual fue reemplazado por la presencia de aire, ¿verdad? Luego tomaremos en cuenta algunas lesiones benignas, ¿verdad? Entre ellas el adenoma, como pueden observar acá, que ya son lesiones sólidas, que son neoplasias de origen tubular, y estas antes solían clasificarse como adenomas, pero ahora, pues con el avance de la urotomografía, no pueden conferirse, a menos que sea un estudio histopatológico, como no malignos. O sea, pero antes se deben clasificarse de esa manera debido a que raramente realizaban metástasis, que son pequeños tumores que están bien definidos y tienen un aspecto homogéneo. En el caso de los oncocitomas, son tumores epiteliales sólidos que pueden comportarse de forma benigna. En la tomografía son típicamente bien definidos, de contornos lisos y redondeados. Aproximadamente el 25-33% de estos pueden presentar esta cicatriz central estrellada, nítidamente definida, de forma característica. Y el angiomiolipoma, que estos son amartomas benignos compuestos por vasos sanguíneos, músculo liso y tejido adiposo, y la presencia de grasa intratumoral es casi siempre diagnóstica de un angiomiolipoma. Vemos estas lesiones que son hipoatenuantes con densidades negativas, densidades de grasa. Y luego dentro de las lesiones malignas, repasaremos solo algunas. La principal es el carcinoma de células renales, que lleva 86% de los casos, pero de forma global
las metástasis son la causa más frecuente de masas renales. La incidencia está arriba de los 40 años, en un pico de los 70 a 80 años. Factores de riesgo, tabaquismo, la exposición a derivados del petróleo, la obesidad y el cáncer papilar hereditario. Y pueden tener múltiples presentaciones entre una masa que altera la morfología renal, que es isodensa, a ser hipodensa al parénquima renal, así como también hiperdensa en relación al parénquima renal. Y ese también puede mostrar su comportamiento dentro de la tras la administración de medio de contraste, en el cual entonces podemos observar que tras la administración de contraste tenemos que no captan muy bien, entonces tenemos estas masas que son hipocaptantes, pero también tenemos el otro lado, digamos esta masa que es hiperdensa con relación al parénquima renal, que tras la administración de medio de contraste entonces también es hipocaptante de forma característica. Y luego, para terminar, tenemos el tumor de Will, que presenta el 87% de los tumores renales infantiles, con un pico de 1 a 5 años, y la incidencia de 3 a 4 años es la mayor, ¿verdad? La primera manifestación de tumor es una masa aumentada de tamaño, y la metástasis principalmente son hacia los pulmones. Entonces, en los rayos X nos podemos sospechar debido a esta gran radioopacidad en el flanco izquierdo. Se caracteriza en la tomografía por ser una masa grande esférica e intrarrenal, que a los bordes están bien definidos dentro del parénquima, el cual puede estar comprimido, pero existe una pseudocápsula que rodea el tumor, ¿verdad? Y tras la administración de medio de contraste, el tumor es menos denso que el parénquima renal, con áreas de baja atenuación intratumoral, y esto se debe a la necrosis del tumor y depósitos de grasa o ambos. Un poquito de la bibliografía consultada, ¿verdad? Siempre de la anatomía, el libro base, el libro de tomografía de Haga, y los enfoques actualizados de la plática del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Gracias, Carlos, por su presentación. Está muy, muy bonita en realidad, muy didáctica, sobre todo la nueva clasificación de Bosnia, ¿verdad? Han habido unos pequeños cambios, como usted dijo, pero que nos orientan mucho más a la determinación de patologías más complicadas. Y creo que sus imágenes tomográficas fueron bastante representativas de cada una de las enfermedades. Una tomografía es importante. Aquí la concentración del medio de contraste y, como usted dijo, en forma vital, el tiempo. El tiempo es el que nos ayudará a determinar y hacer una buena clasificación de cada una de las enfermedades. Así que por lo demás los felicito. Si no tienen dudas o comentarios, entonces concluiríamos con la clase del día de hoy.